el bien. Siempre tienes que estar haciendo el bien, incluso a tus enemigos. No puedes responder, como nos dicen otros lugares, y ya lo hemos visto anteriormente, responder al mal con el mal. No, nosotros tenemos que responder incluso a ese mal que nos hacen, a ese desprecio o a esa persecución con amor. No vamos a expresar el amor de la misma forma que lo podamos hacer con otras personas, pero nunca podemos dejar de hacer el bien, nunca podremos dejar de amar. Así que si paseáis en todos vuestros aspectos, como he puesto el ejemplo del matrimonio, en todas vuestras relaciones o situaciones, tendremos que ponernos muy serios con nosotros mismos. No podemos llegar y decir, bueno, me ha hecho oposición, me ha sido infiel o me ha hecho cierto daño, por tanto convierto mi amor en odio. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Tendremos que expresar nuestra ira, podemos expresar nuestra justicia o nuestra dignidad, la debemos de defender, pero nunca podemos dejar que falte el amor, porque el amor no se extingue, no desaparece, no deja de ser. Hemos visto multitud de veces cómo una amistad de años, desde la infancia, o amistades dentro de nuestro propio contexto de iglesia, se acaba y en ese mismo instante comienza una línea de venganza, de reproches, de desprecios. ¿Dónde podemos encontrar esto? La Escritura, Primera de Juan, como hemos leído, y ahora aquí en Primera de Corintios o en otras partes, como nos pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, se nos está diciendo que no hay posibilidad, no se permite a la luz de la palabra de Dios que el amor se convierta en venganza. Y si ocurre, esto no es culpa del que hace daño, sino culpa de aquel que no sabe perdonar, restaurar o expresar su amor, aun cuando sea de una manera distinta. En ocasiones hemos podido descubrir en contextos con respecto a la doctrina o el ejercicio de los ministerios en la iglesia, en otros lugares, de personas que decían ser creyentes y que han pasado de ese afecto, ese amor, esa dedicación a la ironía, a hacer ciertos comentarios a la ligera. Y de allí de pasar a la crítica, al chismorreo, al ataque e incluso a buscar daño y destrucción. Pero esto, hermanos o amigos, la palabra de Dios o Dios mismo no lo permite. Si lo que nos está diciendo aquí, en segundo lugar, como estamos viendo, que el amor no muere, no caduca o no va a dejar de ser, lo que sí nos va a decir o implica es que ese amor hay que cuidarlo y hay que trabajarlo. Claro, esto pasa con respecto a las plantas o pasa con respecto a los alimentos que hemos estado diciendo. Nos dice, bueno, si tú has hecho... me estoy acordando ahora de las torrijas que hizo mi madre. Si has hecho unas torrijas, las torrijas tienen un tiempo de caducidad. Es decir, no las puedes tener todo el tiempo porque como tienen ciertos elementos o condimentos, pues se van a estropear. Pero para que te puedan durar un poquito más, en vez de dejarlos al sol, lo que haces es ponerlas en el frigorífico. Cuando tú compras ciertos alimentos que quieres conservar un poco más o quieres cuidarlos, pues hay una serie de líneas que tienes que seguir. La planta puede durar durante mucho tiempo, pero si las cuidas y las tratas bien, pues te durarán mucho más tiempo. El amor que ha implantado de manera natural Dios en nuestros corazones, en el contexto de nuestra vida eclesial, tiene que perdurar para siempre. Pero para que esté bien siempre, va a requerir de nosotros un trabajo y una dedicación, un mimo. Por tanto, debemos de alimentar ese amor. Y aun cuando tenga que dar un giro porque ahora la relación o el trato o en ese matrimonio que se ha quebrado o en cualquier otra circunstancia que pueda aparecer han cambiado, tendremos que llegar y decir, bueno, sí, ya este amor no es el mismo, ya no puedo dar estos abrazos, ya no puedo tener esta intimidad con el esposo, con la esposa que eran para mí, pero tengo que seguir tratándolo como la persona que es y que dice la Escritura que yo debo de actuar. Y tengo que trabajar con ello. No dejes
que el orín, que no dejes que la carroña, que las malas hierbas vengan y aplasten y ahoguen ese amor que debe de haber, aún en cualquier circunstancia. No alimentemos nuestras relaciones con el veneno que nos puedan expresar de fuera o que pueda venir de otros lugares, sino que busquemos y esforcémonos. Oración, la palabra del Señor o la comunión cristiana, para que ese amor que parece herido o que parece moribundo pueda alimentarse y pueda crecerse. Porque lo que nos está diciendo aquí no simplemente es una realidad, sino que es un mandato. Pablo nos dice, el amor nunca deja de ser, el amor no se extingue y por tanto ese amor que tienes que tener a tu pareja, a tus hijos, a tus vecinos, tus empleados, a tus jefes, a tus hermanos o a tu ministerio, en el ejercicio de tu área, de tu oficio, etcétera, tienes que ponerle no solamente profesionalidad o inteligencia, sino que tienes que ponerle amor, afecto. Buscar que haga bien, aun cuando eso produzca en ti un desgaste. En tercer lugar, creo que lo que nos está diciendo también Pablo con esta frase, vuelvo a decir contundente, es que el amor es algo tan especial y tan fuerte que no puede ser derrotado por nada si tú no quieres. Puede vencer el amor a cualquier enemigo, en cualquier circunstancia. Podemos ver un constante conflicto que podemos encontrar constantemente a nuestro alrededor. Cantar de los Cantares nos dice en el capítulo 8, versículo 6, seguramente que todos los casados, por lo menos de los que podamos conocer a nuestro alrededor, han leído ese versículo. Fuerte como la muerte es el amor. O lo que hemos citado ya en alguna ocasión en Primera de Pedro, que dice, ferviente es el amor que cubre la multitud de pecados. El amor tiene tal resistencia, tiene tal dureza, tiene tal piel de rinoceronte que no hay nada que pueda penetrar si nosotros no lo dejamos y si lo mantenemos firme o lo cuidamos. Todo lo demás puede llegar a desaparecer. Nuestras circunstancias, situaciones, emociones o sentimientos, etcétera, pueden cambiar. Algunos de vosotros habéis tenido un deseo y un apetito constante por un cierto dulce y de pronto por algo os hartáis de ese dulce y ya no lo podéis ni probar, incluso puede producir vómitos. Habéis tenido gusto por una ropa o por unos colores y cuando pasa la moda o pasan las circunstancias ya no podéis ni siquiera ver ese traje o ese vestido. Teníais una afición por un programa de televisión o por un tipo de trabajo, de circunstancias y han cambiado y ya aborrecéis ese programa de televisión o ese trabajo que antes teníais. Porque todo pasa, las circunstancias, el ataque, los daños, las críticas, etcétera. Y podemos dejarlo y podemos empezar otra cosa. Pero el amor, cuando hay amor y ponemos amor en cualquier circunstancia, podrá resistir todos los dardos y todos los ataques que puedan darse contra él. No respondáis en primer lugar al poder con el poder o a la violencia con la violencia. Al poder, como creyentes, el mundo debería de hacerlo, pero nosotros como cristianos, ante el poder y la violencia, no tenemos que responder de la misma forma. Se nos dice que respondamos con amor. Por eso es que nos está diciendo, cuando te golpeen una mejilla, pon la otra. No está diciendo que dejemos que nos golpeen, nos maltraten, que nos quiten la vida. Lo que nos está mostrando este principio es que en medio de todo lo difícil que podamos vivir o que podamos encontrarnos, respondamos con amor, buscando el bien, aun cuando eso implique en mí un gaste, porque el amor es sufrido, pero el amor siempre es benigno, hace el bien a todos, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Es esto así? Claro que la Iglesia sufre los ataques, que estamos viendo la violencia con que nos responden, el desprecio con el que nos golpean de manera constante, pero nosotros no podemos actuar de la misma forma.
y lo que nos dice la Escritura es que no respondemos al mal con mal, sino que respondamos al mal con el bien, al mal con amor. ¿No os habéis dado cuenta, hacer un análisis de vuestras propias vidas y de lo que ocurre alrededor, que un pecado contra ti, donde tú eras la persona inocente, pero que un pecado contra ti te ha hecho responder con otro pecado? ¿Cómo es que ante lo que yo sé que yo no he hecho nada y que no soy responsable y que me golpean o me maltratan o me desprecian o un daño de infidelidad, yo respondo con una ira o con una actitud que al final también es pecado? Lo que nos está diciendo, lo que nos hace fuertes y lo que nos hace resistentes ante ese ataque de infidelidad o de desprecio o de violencia es que nosotros respondamos con amor. ¿Qué clase de amor? Bueno, lo que hemos visto desde el versículo 1 a este versículo 8. Tengamos que responder de esa forma porque de esta manera el amor no será derrotado. Al final podremos terminar nosotros en prisión o podremos terminar en vergüenza o en daño espiritual porque respondimos al mal con el mal, al pecado con el pecado. Pero si nosotros respondemos a ese pecado con amor, entonces seguiremos siendo fuertes. ¿Es esto así? ¿Lo puedes ver tú esto en tu propia vida, circunstancias? Bueno, por tanto, hemos dicho en primer lugar que en todas circunstancias es necesario el amor. El amor tiene que estar contigo, acompañándote en tus bolsillos, en tu corazón, en tu mente, todo el tiempo. El amor no muere, no se extingue, no caduca. Tiene que estar ahí aun cuando cambie, se modifique o se adapte a las nuevas circunstancias. El amor no es derrotado porque es un soldado firme y permanece aun cuando vengan todos los ataques o todos los cambios en nuestra vida. Pero dejarme también terminar en cuarto lugar, que esto es posible que lo diga Pablo, porque tenemos nuestro ejemplo en nuestro Señor, en nuestro Dios. Y lo podemos ver en su propio carácter. Claro, es verdad que nos dice la Escritura que Dios es amor, algo que no se puede decir de nosotros. Nosotros somos seres caídos, transformados por gracia, mantenidos por gracia y que adquiriremos una situación en el cielo por gracia. Pero todo lo demás en nosotros aún permanece dañado de alguna forma. En el caso de Dios, Dios es amor y nuestro Señor Jesucristo es amor siempre. Pero nuestro llamamiento es a fijarnos en Él y a imitarle. Y si Él ama siempre en todas circunstancias, porque no es un Dios que se arrepienta, eso es lo que debe de haber, ese elemento tiene que estar en nosotros. Dios es amor, Dios ama, Dios te ama, aunque tú puedas pecar de manera grave y seria en tu vida. ¿Cuántas veces hemos sido infieles y hemos sido indignos? Al contrario, lo que tendríamos que decir es, ¿has sido alguna vez digno para ser amado? ¿Has hecho algo que mereciera que Dios te amara en un principio? Lo que nos está diciendo aquí, que lo repite 2 veces, es que no es porque tú amaste, es que Dios decidió amarte. Lo que nos está diciendo es que Él te amó y por eso tú ahora puedes amar. Que aun cuando éramos pecadores y estábamos alejados de Dios, Dios decidió amarnos y que su amor ha sido tan fuerte, tan extraordinario, tan sorprendente, que ha hecho propiciación por nuestros pecados, que ha enviado a su propio Hijo para salvación nuestra. Fijaros cómo es su amor. Si Él ha decidido en un principio amarte de la manera en que te ama, ten la certeza que no va a dejar de hacerlo a lo largo de toda tu vida. Nada, dice Pablo en Romanos, nada absolutamente te podrá separar del amor de Dios que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo?
No podrá venir el enemigo y romper esa cadena. No, no hay enemigo ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo más alto, ni en lo más profundo que pueda romper esa cadena que nos une a nuestro Dios. Pero ¿no será que a lo mejor Dios se pueda sentir tan ofendido en algún momento que pueda decir ya no te amo y ya no te quiero? No, nada, ni siquiera Él mismo podrá tomar decisión para poder romper lo que nos ha unido definitivamente. Pero ¿no habrá alguna circunstancia en la que yo, por manera caprichosa o por el peso de mi culpa o pecado o vergüenza o temor, deje de amar a Dios? No hay forma, no hay manera. Lo que ha empezado en un principio no podrá ser roto ni separado. El amor de Dios nunca va a dejar de ser. Él siempre nos va a amar. No hay nada, no hay nadie que nos pueda separar de su amor. Aún incluso en tus mayores infidelidades. Si Dios puede hacer eso contigo y conmigo, si puede obrar de esa manera tan extraordinaria y tan misericordiosa, ¿qué no deberíamos de hacer nosotros en nuestra actitud y en nuestras relaciones con los hermanos que al final ellos son iguales que nosotros? ¿Cómo no deberíamos nosotros de actuar en cualquier otro ministerio o implicación dentro de la Iglesia, aun cuando nos pueda parecer desagradable en cierto momento? La redención del pecador es algo muy sucio, es algo muy indigno. No tenéis sino que ver una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53. Despreciado y maltratado, que nadie podía reconocerlo. ¿Cómo tuvo que ser humillado? ¿Cómo pudo Dios dejar que se hiciera lo que se hizo a nuestro Señor Jesucristo? Y claro, aparte de lo que es su propia gloria y majestad para ejercer de esa manera, dice que lo hace por amor, que lo hizo por amor y que ese amor va a continuar. Y aun cuando nosotros respondamos con infidelidad y con desprecio, Él lo seguirá haciendo. Si tenéis oportunidad, y seguramente la tendréis en algún momento, leer el libro de Oseas, sus primeros 3 capítulos. Un hombre que se casó con una mujer infiel. En un principio parecía que toda la historia iba a ser bonita, pero al final esta mujer agota su tiempo y vuelve otra vez a la infidelidad, empieza a desear sus malos caminos, empieza a jugar con un amante, empieza a seguir los caminos que antes tenía como ramera, en la prostitución, y llega un momento en que incluso su propio amante la pone en el mercado en venta por unas monedas. Pero nos dice que este esposo va y la compra y la hace otra vez suya. Y eso está hablando del amor de Dios para con su pueblo. ¿Cuántas veces tú has sido indigno? ¿Cuántas veces le has dado la espalda? ¿Cuántas veces has actuado con arrogancia y con desprecio e infidelidad para con Dios? Pero Dios ha dicho en su propia promesa, y así está en su naturaleza, que nunca dejaré de amar a los míos. Y claro que pasarán por tiempos duros y dificultades. Claro que verán el dolor y que yo tendré que disciplinarlos como un padre disciplina a sus hijos. Pero Dios nos ha dicho en su Hijo que nunca dejará de amarnos. ¿Es esta una lección para nosotros? No puede llegar en ningún momento, hermano o amigo, no puede llegar en ningún momento donde puedas decir que ya no hay amor en ti. Modifícalo, adáctalo, pero cuídalo siempre, porque el amor tiene que estar con nosotros ante cualquier persona, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Que así sea. Amén.